Ya ¿Sí? llegó Mazzarello, dice, no, todavía no, Pero acá muy está, bien. no, acá está. Hoy vamos a hablar de los 11 principios de la propaganda de Joseph Goebbels. Ajá, muy bien. Joseph Goebbels era el ministro de propaganda del nacionalsocialismo, de los nazis. Ujú. Entonces quiero que charlemos un poquito de eso y hagamos un contraste con la actualidad, con la Ujú, coyuntura. ujú. El primer principio es el principio de la simplificación y del enemigo único. ¿En qué consiste este principio? En adoptar una sola idea, una única idea, un único símbolo, e individualizar al adversario. Individualizarlo en un solo enemigo, en un único enemigo. Normalmente, cuando nosotros analizamos el panorama más que nada en Latinoamérica, hay muchos de los gobiernos neoliberales y de las élites que detentan el poder, se individualiza como enemigo al sujeto social, el pobre. Entonces, cuando se individualiza al pobre, ya pasamos al segundo punto, que es el principio del método de contagio. Consiste en reunir diversos adversarios en una sola categoría o en un solo individuo. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, cómo en el pobre, en el sujeto social pobre, se individualiza ahora la cuestión, por ejemplo, de los pueblos originarios, en el caso de los mapuches, de los inmigrantes y en sí el pobre nacional. Es decir, el sujeto social pobre es donde se individualiza, o donde es el punto donde se encuentran todos los adversarios de las élites, se podría decir. El tercer principio, que es un principio importante muy importante, es de la transposición. ¿Qué consiste este? En cargar al adversario con los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Es decir, si podés negar las malas noticias, si no se pueden negar las malas noticias, se intenta hacer noticias nuevas, falsas. Y esto es muy común cuando se generan, o sea, se generan cosas, situaciones incómodas o las barbaridades que se comete tanto de parte del gobierno nacional y con el apoyo de las élites y del oligopolio comunicacional de la industria cultural, como siempre puedo decir, se puede diluir y distraer a la masa, a la sociedad, que ya vamos a llegar un poco más a esos puntos. El cuarto principio es el principio de la exageración y la desfiguración. Esto consiste en convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. La cuestión ahora de los mapuches es un ejemplo clarísimo de cómo un pueblo originario se lo trata de un pueblo cuasi subversivo, se forma ese estereotipo, Se un... dice subversivo y Sí, terrorista. y terrorista, sí. Sí, ahora vamos a llegar a ese punto de cómo se... Para analizar, por eso quería analizar estos conceptos de Goebbels, del nacionalsocialismo, cómo se hace ahora en estos tiempos actuales del mapuche, eh, una transpolación en comparación al judío. O sea, podemos hacer ese paralelismo de cómo buscan las élites hacer del mapuche el nuevo judío. No el nuevo judío, pero sino el sujeto social a quien echarle la culpa. Exactamente. El quinto principio es el principio de la vulgarización. ¿En qué consiste esto? En que toda propaganda debe ser popular, adaptando el nivel de la misma al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Es decir, la capacidad receptiva de las masas, convencionalmente, es limitada y su comprensión es escasa. Y un detalle muy importante, una característica muy importante de la masa es que tiene facilidad para olvidar. Por eso es muy fácil distraerla. El sexto principio, y que hace alusión a la frase famosa de Goebbels, es el principio de la orquestación. La propaganda debe... La frase famosa sería miente, miente que algo quedará. No, la frase famosa es muchas repeticiones. Sí, es similar. Sí, sí. Muchas repeticiones hacen una verdad. Varía, Ujú. pero sí es lo mismo. La, como decía, el principio consiste en que la propaganda se limite a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente. Más cuando se detenta el poder del oligopolio comunicacional es muy fácil. Hace un par de meses ya, no me acuerdo cuánto, cuando yo planteaba la idea de que el cielo es verde, o sea, si muchos medios, entre comillas, independientes de comunicación nos dicen que el cielo es verde, nosotros nos vamos a levantar mañana creyendo que el cielo realmente es verde. El séptimo principio, el de la renovación,
consiste en emitir informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responde, el público ya esté interesado en otra cosa. Y esto se da mucho. El ejemplo que voy a dar es el de la corrupción, cuando se emplea el factor corrupción para atacar a los dirigentes peronistas normalmente. Entonces surgen 3 o 4 causas distintas, y cuando se termina por desmentir una, y no sé, pongamos fulano de tal sale a desmentir una causa, ya hay otra a la puerta esperando para seguir con la ronda, y el oligopolio comunicacional está preparado para eso, para que la gente ni siquiera llegue a escuchar de que se desmienta y que ya esté en otra. Ah, sí, pero si tal cosa es mentira, bueno, pero tiene tal otra. El octavo principio es el de verosimilitud. Consiste en construir argumentos a partir de diversas fuentes a través de los llamados globos o sondas de informaciones y fragmentarlas. Esto, bueno, consiste en fabricar los argumentos suficientes como para sostener las mentiras o las exageraciones que se hacen. El noveno principio es el de la silenciación. ¿En qué consiste esto? En que el oligopolio comunicacional acalle las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos, y disimular las noticias que favorecen al adversario. Acá volvemos a lo mismo. Disimular las noticias que favorecen al adversario y callarse la boca. Es decir, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Terminan sobreseyendo a fulano de tal, y los medios masivos de comunicación no van a esparcir esa noticia y siguen con otra que pueden ser que hayan inventado o exagerado. Entonces, de esta manera, y las noticias que son viables, o cuando el sujeto fulano de tal sale a desmentir, obviamente que no le dan la cobertura necesaria, y dejan a la masa estupidizada con una idea que luego se termina olvidando, pero la reemplaza otra, y así funciona todo esto. El principio número 10 es el de la transfusión, que por regla general la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente. Es decir, se basan mucho en una mitología nacional, en un prejuicio nacional. ¿Qué ejemplo es este? Como se puede ver, por ejemplo, en Europa se explota mucho, las élites explotan mucho la cuestión de la xenofobia. En varios países de Europa lo explotan mucho sabiendo que la sociedad, es decir, si se le da el impulso necesario, apremian a la sociedad a ser xenófoba. En la época de Alemania, el nacionalsocialismo, se apeló a eso. Se apeló a que, bueno, no solamente con la cuestión de los judíos, sino con la cuestión de los negros, de los homosexuales. Se apelaba a ciertos perjuicios sociales y se los promovía. Y el 11º principio y el último, y vamos a abrir la charla porque ya estamos haciendo un monólogo, es el principio de unanimidad. ¿En qué consiste este principio? En convencer a mucha gente de que se piensa como todo el mundo. Y esto es muy común cuando se charla con una persona y plantea el argumento, lo dice todo el mundo. Y sí, lo dice todo el mundo. Entonces generan esa sensación, y cuando ya se genera esa sensación, que decir que la idea está instalada. Me interesaría ver, Juan, qué análisis podés hacer vos y qué ejemplos podés plantear, así vamos diluyendo un poco esto, porque ya se transformó en un monólogo, como dije recién. Bueno, yo creo que la realidad ofrece muchas respuestas. Hay quien preguntó en las redes sociales si le podían dar una razón para votarlo a Macri. ¿Alguien tiene alguna razón para votarlo a Macri? Pregunta. Entonces alguien contesta. Por esto, por Otesur, por los sauces, la ruta del dinero acá, los contenedores de la aduana, Escanca, Hinchada Unidas Argentinas, Sueños Compartidos, Proyecto X. Proyecto X. Cristóbal López. Digamos, hasta acá no hay ninguna, bueno, hace toda una enumeración de las cosas que presuntamente harían no votar por Cristina o por el kirchnerismo. Sí. Pero ninguna razón para votarlo a Macri. Claro. Además, muchas de las cosas que están aquí
no han sido probadas como delito, Claro. ni siquiera como cosa parecida a, a algo que pudiera ser delito. La fortuna de Cristóbal López no tiene otra mancha que haber estado asociado a algunas iniciativas periodísticas y hasta financieras del gobierno kirchnerista, pero de ninguna manera la fortuna de Cristóbal López está asociada a un desarrollo o a un crecimiento debido a, Claro. sino que bueno, Cristóbal López sigue haciendo negocios, inclusive muchos negocios con el propio Macri. Milagro Sala, por ejemplo. Sí, Milagro Sala sería una razón para votar por Macri. claro. Entonces, esa estigmatización habla de lo que vos mencionabas hoy, digamos, que el mensaje se hace en general, pero generalmente cala en la gente que no lee, que no piensa. Porque, ojo, que hay un cierto error y hasta en la interpretación de que las masas son taradas, digamos. La vulgarización, toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos. Claro. Yo creo que no, porque hay gente que no es inteligente, pero no es estúpida. Porque, a ver, ¿qué es la...? Todos tenemos, cuando nacemos, el intelecto en blanco, se llama así. El intelecto siempre está. El tema es darle contenido. Pero no todos los que no pueden llenar su intelecto porque no pudieron ir a la escuela, etcétera, etcétera, Sí. no saben vivir. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Hay gente que se ha recibido de una profesión con honores y es un estúpido. Sí, Un estúpido que estudió. Entonces, el mensaje se hace para los estúpidos, no para los que estudiaron poco. claro. Y lo consumen generalmente además los que están interesados en no pensar lo contrario. Es decir, a ver, hay voy a ocupar tu palabra, masa Ujú. votante de Macri que se identifica con los choriplaneros, los tipos que van por el choripán y porque los llevan gratis en el colectivo, etcétera, etcétera. Entonces, hay un odio de clase al revés, digamos, los que tienen contra los que no tienen nada. Entonces, para ellos, hablarle de terrorismo y de subversión es perfecto. Sí, El problema que tiene ese discurso es la escasa formación e información que ese tipo de pensamiento se ha encargado, por ejemplo, en la capital federal, que es donde se replica el pensamiento pro, y en ningún otro lado del país, escasa memoria. Y esa escasa memoria está producida precisamente por negar los hechos que le dieron lugar al golpe de Estado. De hecho, este gobierno se está comportando como se comportó hasta en el discurso la dictadura militar. Entonces, a mí me cuesta llamarlo dictador a Macri porque Macri es el resultado de las urnas. sí, la legitimación La del pueblo. claro, pero eso es una legitimación de origen, pero Sí, no, de evidentemente ejercicio. no tiene legitimación de ejercicio. Bueno, ahora vamos a ver el domingo qué pasa. Sí, Y cuántos han comprado ese nivel de discurso. Por otro lado, me pasó cuando me invita la entonces senadora Graciela Bar a ser parte de un homenaje a Linares Cardoso en el Salón Azul del Senado de la Nación, en el Congreso. Allí dimos una charla, ofrecimos cada cual nuestra experiencia de ser amigo de Linares, Roberto Romani, Víctor Velázquez, Alcibiades La Rosa y yo. En un momento, Alcibiades La Rosa cuenta cómo Linares Cardoso había echado de su casa
a un coronel que había venido a ofrecerle un cargo en la Dirección de Cultura de la provincia. Había venido una vez, se lo ofreció, y vino otra vez, pero vestido de militar, a hablar en nombre del gobernador de ese momento, para decirle que él tenía que ser, bla, 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 bla. Y Linares Cardoso lo echa y le dijo que saque esos grados, qué sé yo, que bueno. Bueno, termina el debate y vamos a mezclarnos con la gente y viene un grupo de personas y me dice, el discurso suyo, claro, yo había contado anécdotas amistosas de Linares, cómo lo había conocido, que vivía a la vuelta de la radio, cuál era su costumbre ciudadana, digamos, no había avanzado hacia lo político, como únicamente había avanzado Alcibiades. Entonces dice, así como vamos a reconciliarnos. Y yo le dije, perdón, ¿usted mató a alguien? No. ¿Desapareció a alguien? No. ¿Robó a algún bebé? No. Entonces yo con usted no tengo que reconciliarme. Y con los otros no hay reconciliación. Para los otros tiene que haber cárcel, porque cometieron delitos. Entonces no se confunda. Yo no soy amigo suyo por lo que usted piensa, sino por lo que somos como personas. Entonces, yo no tengo nada que reconciliarme con usted y usted no tiene nada que reconciliarse conmigo. Ahora, yo pienso en lo que dijo Alcibiades. Si a usted no le alcanza con eso para ser mi amigo, bueno, mala suerte para ambos seguramente. Hay metido en el imaginario, yo diría, lamentablemente en el alma argentina, una disputa que viene desde 1810 y que ya hemos hablado. Sí, sí. Las élites dominantes siguen siendo las mismas, son las mismas familias, son los Steinlein, son los Bullrich, seguramente también los Macri, que son, digamos, invasores más modernos, Sí. y que además, obedientes a principios filosófico-políticos, son absolutamente ajenos a nuestra naturaleza. Cuando se muestran las fotos de las armas que tenían los terroristas mapuches, uno se da cuenta, no son armas, muchachos, lo que pasa es que ustedes no lo conocen. Esto es un martillo, sirve para clavar clavo, esto es una hoz, sirve para cortar trigo o deschalar maíz, esto es un serrucho. Esas cosas que estaban en esa foto pueden estar en la casa de cualquiera de todos nosotros. Y no somos terroristas, son herramientas. Claro. Lo que pasa es que como no trabajaron nunca, no tienen ni idea de lo que es. Entonces para ellos son armas. Uno puede matar con un escarbadiente. Sí. ¿Se lo sabe usar bien? Es más. La película El Padrino, hay una escena del Padrino donde el asesino le quita los anteojos. Y se lo clava a la yugular. Le quita los anteojos al que iba a morir y se lo clava en el cuello, en la yugular. Sí. Y lo mata con su propio anteojo. Así que cualquier cosa puede ser un arma. Eso es verdad. Pero la palabra y el dominio de los medios, sí, y el dominio de los contexto. miedos también es un arma. Y hay que saber defenderse de eso. Y por último, creo que el arma más peligrosa de todas, como te decía, hay gente que ha terminado con galones, con buenos premios su estudio, pero siguen siendo unos estúpidos. A raíz de la desaparición de este joven Santiago Maldonado, empezó a aparecer el tema de los mapuches y los tehuelches, qué sé yo. Sí. Los mapuches vinieron de Chile y mataron a los tehuelches que eran argentinos. Cuando sucedió eso no había ni Chile ni Argentina. De pedo estaban los Andes. Sí, sí. No sé si no estaban antes que los Andes, esta gente ahí. Entonces plantear una cosa así, más allá de si hay si es cierto quien lo financia, yo no creo en eso. Puede existir en Londres, hoy puede estar en China un laboratorio de financiamiento de la guerrilla urbana del IRA.
Claro. No hay ningún problema por eso. El tema es filosófico. Acá hay un desaparecido en democracia, una desaparición forzosa, y hay presos políticos, porque John Esguala ya está demostrado jurídicamente que el tipo tiene que estar libre. Igual que Milagro. Igual que Milagro Sala, igual que los compañeros de la Tupac Amaru, igual que el compañero de Luis Delía, que está detenido en Salta. Bueno, en la Argentina hay presos políticos y desaparecidos en democracia. Eso es lo que... Después, qué sé yo, los tehuelches, bueno, ya, digamos, Roca le pagaba 2 patacones por cada oreja de tehuelche que traían. Sí. Así que, ¿qué me van a decir de los tehuelches y de los mapuches? Digamos, entonces, plantear ese tipo de discusión cuando hay un desaparecido en democracia es de haberse recibido con un 10 y ser un estúpido, ¿no? Sí, yo creo que juega el papel anestesiante del oligopolio comunicacional y de diluir el pensamiento más en la coyuntura actual. O sea, existen muchas similitudes con el neoliberalismo de la dictadura cívico-militar del 76 y así todo, la masa sigue, no se inmuta. Es decir, el poder es fantástico. El otro día yo me ponía a analizar de vuelta y decía, Foucault tenía razón. El poder es una bestia magnífica cuando se analiza de lleno en concreto a la industria cultural, porque lo que puede generar es increíble. Ni la cruda realidad puede mover las ideas que instaura la industria cultural. Es fantástico lo que han hecho. O sea, obvio que es horrible, pero es asombroso, como decía Foucault. En fin, Juan, como siempre, un gustazo. Bueno, justo acá llegó Diego. Ajá, bueno, llegó tarde. Bueno. Llegó tarde, viste que a las cosas hay que llegar temprano, no podés llegar tarde. A ver, hay una frase de Sebastián Fernández, que es un humorista, que quería releer. Acá está. Los diagnósticos de nuestros economistas serios no fallaron. Es la realidad la que se equivoca. Claro. Claro, a lo caballo, ¿no? Pero escuchame una cosa, vos estabas hablando al principio de la charla de la focalización del enemigo. Sí, la y de construcción. la simplificación y el enemigo único. Ajá, Macri, que la elige Cristina, porque le conviene a él, sí. fue misógino ayer, porque dijo que una tarada, que nunca Sí, se sí. había dejado el poder y en realidad a Cristina la dejan en el poder ellos mismos porque la siguen diciendo que está muerta, pero se reúne con miles de personas. No habla, dice, ¿para qué va a hablar? Si sin hablar le viene ganando la batalla y además juntándose con un montón de gente. Y la manifestación de la impotencia política que se da en los interiores provinciales, donde, por ejemplo, en Entre Ríos hay un deseo de bajarle el precio a Cristina Fernández. Vamos a ver lo que pasa el domingo y cuál es el perfil de ganar Cristina, como parece, la provincia de Buenos Aires o eventualmente octubre. Vamos a ver cómo se alinean los planetas después para el interior. Pero lo cierto es que hay digamos, el problema de parecerse, como decía su comandante Marcos, el problema de elegir el enemigo es terminar pareciéndosele. Y me parece que no hay una proporción, digamos, adecuada del mantenimiento del propio poder que el gobierno está diluyendo, poniendo un macaco como Bullrich, que mete la pata y cuando aclara mete la pata peor, ¿no? No, claro que oscurece, dijo. Bueno, Tati, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Abrazo grande. Tati Mazzarello y su aporte filosófico político de cada jueves a las 11 de la mañana.